¿Sabías que eres adicto a una forma de pensar? Así es. Resulta que existe un ciclo que se llama el ciclo del pensamiento y la emoción. ¿Qué es esto? Cuando nosotros pensamos, nosotros desprendemos unas sustancias químicas y energía que producen una emoción en nuestro cuerpo. Y esa emoción vuelve y produce unas sustancias químicas que nos llevan a pensar de la misma manera. Es decir, nosotros somos adictos a una forma de pensar, porque las sustancias químicas que produce nuestro cerebro tienen el mismo grado de adicción que las sustancias ilícitas que venden en la calle. Nosotros producimos dos tipos de sustancias químicas. Las sustancias químicas positivas, como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que nos hacen sentir bien. Pero existen también las sustancias químicas negativas, como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. ¿Qué pasa? Dependiendo de la forma en la que tú hayas venido pensando, tú acostumbraste a tu cerebro a que necesita más de unas sustancias químicas o de otras. En este momento tu cerebro puede estar convencido de que necesita más de una sustancia química específica. Por eso si, por ejemplo, yo vengo hace mucho tiempo pensando en fracaso, en pobreza, en deudas, en resentimiento, en dolor, en tristeza, yo haya vuelto adicto a mi cerebro a producir cortisol. Y entonces cuando yo ya no me quiero sentir mal, no quiero seguir pensando así, mi cerebro necesita más de esa sustancia química a la que yo lo había acostumbrado. Entonces, aunque yo no quiero seguir pensando así, mi cerebro necesita esa sustancia química y la única manera de producirla es pensando de la misma manera para poder que se genere esa producción de sustancia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que de la forma que nosotros estamos pensando, estamos produciendo esas sustancias químicas que nos están volviendo adictos a esa forma de pensar. Nosotros somos tan adictos a una forma de pensar como lo es cualquier persona que consume drogas ilícitas en la calle, cualquier persona de los que nosotros denominamos viciosos. Nosotros tenemos el vicio de pensar negativamente, de pensar en tristeza, de pensar en miedo, de pensar en que las cosas no van a salir bien, y nuestro cerebro funcionalmente necesita esa producción de sustancia química y nos obliga a pensar de esa manera. Por eso una persona depresiva cada vez es más depresiva, una persona malgeniada cada vez es más malgeniada, porque necesita de producir esa sustancia química, aunque esa persona no quiere seguir siendo depresiva y no quiere ser más malgeniada, siempre está produciendo esa sustancia química que lo obliga a pensar de la misma manera. Por eso se habla de que somos adictos a una forma de pensar. ¿Cuál es la forma de pensar a la que tú eres en este momento adicto? Porque si esas sustancias químicas son tan fuertes en nosotros y yo llevo pensando de una o de otra manera, ya tengo esa estructura mental y estoy convencido de que yo soy así. Y en realidad yo no soy así, porque el problema de la adicción es que eso termina creando una identidad. Cuando lo que yo pienso y lo que yo siento son iguales, yo termino formando una identidad. Entonces yo en este momento me puedo creer la idea de que yo soy depresiva, de que yo soy resentida, de que yo vivo en el odio, de que yo soy una persona fracasada. ¿Por qué? Porque mis sustancias químicas me llevaron siempre a pensar así. Entonces terminé creando esa idea acerca de mí mismo, y desde esa identidad que yo tengo me relaciono con todo el mundo. Entonces puede ser que hayan oportunidades de que yo salga adelante, de que yo pueda cambiar eso por lo que yo estoy pasando, pero como soy adicta a esta forma de pensar, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque siempre estoy necesitando más de eso. Por eso se necesita que nosotros tomemos conciencia. ¿Cuál es la forma de pensar en la que tú te mantienes la mayoría de tu tiempo? Porque ese tipo de pensamientos te están llevando a volverte adicto, y puedes volverte adicto a unas sustancias químicas positivas o puedes estarte volviendo adicto a unas sustancias químicas negativas. ¿Cuál es entonces tu adicción? Ahí está la forma en la que nosotros pensamos, para que tú entiendas por qué nos volvimos adictos de esa manera. ¿Cómo neutralizar los pensamientos?
Si ya he tomado conciencia y me doy cuenta que yo tengo la mayoría de mi tiempo una serie de pensamientos negativos y también ya sé que puedo haberme vuelto adicto a esa forma de pensar, ahora necesito aprender a neutralizar ese tipo de pensamientos. Les voy a dar unas claves para que ustedes puedan empezar a neutralizar esos pensamientos en un A, B y C. El A, ¿cómo lo puedes hacer? El A significa que tú puedes neutralizar tus pensamientos con una simple y sencilla palabra que es el gracias. Cuando yo digo gracias, 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 mi cerebro soy capaz de engañarlo como si yo estuviera bien. Entonces mi cerebro empieza a producir sustancias químicas positivas. En ese momento yo soy capaz de cesar o de parar el tipo de pensamientos negativos que en este momento me tienen en una situación incómoda, que me tienen triste, que me tienen sintiéndome mal, aburrida, resentida con el mundo. Entonces cuando yo estoy pensando en algo mal y estoy sintiéndome así, yo puedo entonces empezar a decir gracias, 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 hasta que pare. A los 5 minutos volví a pensar en eso que me tenía pensando negativamente. ¿Qué debes hacer? Volver a utilizar el gracias. Gracias, gracias. Porque esa palabra ayuda a que tú puedas neutralizar la forma en la que vienes pensando y vayas empezando a producir sustancias químicas positivas para que vayas revirtiendo el ciclo del pensamiento y la emoción en la que en este momento puedes estar atrapado. Eso es muy importante que tú lo tengas presente, porque la mayoría de las personas creemos que es que nosotros pensamos así. Nosotros pensamos así porque nunca hemos entrenado nuestro cerebro. Pero si tú eres capaz de utilizar la herramienta, tú lo puedes neutralizar y le puedes dar la orden a tal tipo que tú puedes empezar a cambiar la forma en la que estás pensando actualmente. Esa es tu decisión y depende del grado de conexión que tengas contigo mismo cuando te estés sintiendo así. Algo muy importante y es que sepas que nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, o sea que monitorear todos nuestros pensamientos es prácticamente imposible. Pero ¿qué sí podemos hacer? Nosotros sí nos podemos dar cuenta cómo nos sentimos. Para que yo en este momento me esté sintiendo mal es porque primero lo tuve que haber pensado. Es decir, si yo me siento mal es porque lo pensé mal. Cuando yo me sienta mal y yo sienta esa emoción negativa, yo ya sé que para haberme sentido así, primero lo pensé. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a utilizar el gracias para neutralizar esa forma de pensar y que podamos empezar a revertir ese ciclo de pensamiento y la emoción. Ya lo sabes, está en ti y en tu toma de conciencia.